Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y juez de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú. En esta oportunidad tenemos una capacitación. El profesor Iván Guevara Vázquez permanentemente colabora con la Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte Superior de Justicia de Lima. Él es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene maestría en Derecho y en Filosofía e Investigación, profesor universitario, autor de cualquier cantidad de libros de su especialidad, ha sido magistrado en el Poder Judicial y en la Fiscalía de la Nación. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio sobre prisión preventiva. También va a estar presente Juan Sánchez Córdoba. Él es abogado y tiene maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está cursando el máster en Razonamiento Probatorio en la Universidad de Girona, España. Es profesor universitario, también tiene varios libros publicados y trabaja como miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Vamos a recibir a ambos con un fuerte aplauso y vamos a dar el uso de la palabra inicialmente al doctor Iván Guevara Vázquez. Doctor Iván, muchas gracias por su presencia. Bueno, va a empezar Juancito. Perfecto. Juancito, estás en el orden, el orden de los factores, no el teleproducto, así que no hay problema. Igual los van a criticar ustedes, así que tranquilo, ¿no? Paciencia y buen humor. Gracias. Siempre agradeciendo al doctor José Antonio Neira Flores, que tiene la iniciativa de hacer eventos y cursos con temas importantes y resaltantes. De ahí mi reconocimiento y agradecimiento al profesor Neira, a la escuela y al doctor Guevara por la oportunidad de poder compartir algunas ideas con respecto a la prisión preventiva. Para iniciar, básicamente, vamos a conceptualizar el tema de la prisión preventiva y luego vamos a analizar la famosa sentencia de habeas corpus que ha sido publicada hace poco y que nos puede dar también luces sobre algunos puntos controvertidos de esta figura procesal. Es una de las instituciones más graves, más intensas con respecto a las consecuencias que puede afectar a un ser humano. La pérdida de la libertad no es un juego, es algo bastante oneroso. Los efectos de la prisión preventiva son los mismos que la pena privativa de la libertad. La privación de la misma, el ingresar a un establecimiento penitenciario en el cual se te puede afectar la salud, la integridad. La cárcel no es, o la que tenemos en Sudamérica, no es como la que tienen en Holanda, no es como la que tienen en Inglaterra. Y lo que yo les digo en este momento son palabras vanas. Sería bueno de que cada uno pase si quiere un día en la cárcel para que pueda entender realmente de qué estamos hablando. Muchas veces los operadores del derecho simplemente vemos un expediente o vemos en la audiencia cómo los litigantes hablan, usan sus técnicas de litigación, hablan, refieren cosas, palabras bonitas, pero no entramos a ver la realidad subyacente a lo que ocurre enfrente del expediente o de la audiencia, que es la realidad de la persona que ingresa a la cárcel. Entonces, teniendo claro esto, teniendo claro de que esta realidad no la podemos aprehender tan fácilmente, es que debemos de analizar esta figura de la prisión preventiva. La norma que sustenta la prisión preventiva es el artículo en el Código Procesal Penal 268. ¿Y qué dice esta? Básicamente, para imponer la prisión preventiva se debe de contar con fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. ¿Qué quiere decir este buen cristiano? Ya la casación 626 del 2013 de Moquegua, citada varias veces por la sentencia de habeas corpus en referencia, así como por otras sentencias, incluso por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que era un gran avance con respecto a este tema. Esta casación nos dice que básicamente para cumplir este requisito se requiere de dos cosas: una imputación clara y
y una suficiencia de actos de investigación sobre la existencia del delito y la vinculación del imputado al mismo. Es decir, lo que se requiere es elementos, actos de investigación en grado de probabilidad que nos den un sustento sobre estos requisitos que les he dicho, pues, ¿no? Acreditar el delito en grado de probabilidad, no de certeza, que es lo que corresponde al juicio oral, a la sentencia, y la vinculación del imputado al mismo. Esto es básicamente lo que viene a ser el fumus delicti comissi, como lo llama San Martín, o los graves y fundados elementos de convicción. Ahora bien, ¿qué dice la sentencia de habeas corpus que hemos hecho referencia al respecto? Hay algo bien interesante. Cuando analiza la sentencia de habeas corpus, el tema de los fundados y graves elementos de convicción, señala varios. Ustedes van a ver, son como 4 o 5 hojas donde analiza estos elementos. Pero se detiene en uno de ellos, o en un par. Dice, ¿no? Las declaraciones del testigo clave TP01-2016 y de Ítalo Ponce versan sobre que los procesados recibieron dinero de Venezuela el año 2006. Pero luego dice, esta afirmación se ve entredicha por otros medios o por otros actos de investigación, que son las declaraciones de el señor Kuczynski, Toledo Manrique, Reigada García y Cárdenas Sánchez. Entonces, acá vemos que la defensa había alegado ante la Sala Penal de Apelaciones que estas 4 versiones contradecían las versiones anteriores. O sea, en esto se centró el Tribunal Constitucional para analizar el tema de los fundados y graves elementos. Pero, ¿cómo respondió la Sala de Apelaciones ante esta alegación de la defensa de los beneficiarios del habeas corpus? Dijo lo siguiente, lo leo textualmente. El escenario cautelar no requiere consolidación probatoria o acreditativa a plenitud. Entonces concluye que estos argumentos serán depurados en etapa intermedia y debatidos, reforzados, refutados en el juicio oral. Es decir, en palabras simples y sencillas, no lo quiso analizar. No le dio respuesta. ¿Y esto qué defecto genera en la motivación de las resoluciones? Ustedes lo saben, bueno, al igual que yo, lo hemos visto en el caso de Yamoja, lo hemos visto en varios casos que el Tribunal Constitucional ha debatido el tema de la motivación de las sentencias. El derecho a probar, el derecho a motivar, el derecho a que la motivación esté presente, de que no hay una carencia de motivación, la defensa, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Lo que pasa es que ante una alegación de parte, lo que corresponde es la respuesta del órgano jurisdiccional y que se señale si está bien o está mal, pero de todas formas tiene que haber una respuesta. Entonces, cuando se analiza este requisito, en este caso en concreto, lo que se hace es poner el acento en este elemento. Entonces, lo que dijo el Tribunal Constitucional era de que la interpretación que había hecho la Sala de Apelaciones era inconstitucional, porque correspondía darle una respuesta y no simplemente saltarse de ella, no simplemente dejarla en el aire. Entonces, estamos acá ante un criterio que nos dice que se tiene que respetar el derecho a probar en cualquier instancia. Porque el derecho a probar, ustedes saben que es un derecho que no solamente se tiene en el juicio oral, no solamente se acreditan afirmaciones en el juicio oral, se acreditan afirmaciones en las audiencias de prisión preventiva, se acreditan afirmaciones en las excepciones, y es, obviamente, ¿no? No es como algunos dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que el TC confunda la prueba con los actos de investigación cuando se habla del derecho a probar? Es que el derecho a probar es un derecho amplio, no solamente se limita al juicio, como les digo, no.
hay que tener una visión amplia también del proceso. Ahora bien, en un voto se señala que estamos ante a un requisito distinto, más fuerte. Ya no se habla de una motivación suficiente, sino de una motivación perfecta. Pero en realidad no es así. En realidad, lo que exige el Tribunal Constitucional con este requisito es algo que ya venía exigiendo hace tiempo, que es simplemente dar respuesta a las alegaciones que se han planteado y que podrían tener algún efecto en la decisión. Entonces no estamos ante nada nuevo en realidad. Cuestión distinta es saber si es que se anulaban estos elementos probatorios, aún se podría decir si es que existe o no suficiencia probatoria para declarar o para indicar de que efectivamente se cumplen con el requisito de los graves y fundados elementos de convicción. Eso ya es un tema distinto que corresponde, pues, ¿no?, a la judicatura ordinaria analizar. Es decir, no, el hecho de que sea afectado un derecho no necesariamente genera la nulidad de algo. Hay más requisitos en el tema de la nulidad. Eso es importante también tener en cuenta. Bueno, entonces, esto es sobre lo que se centró el tema del fumus deliti comissi, o suficientes elementos de investigación, o como se quiere llamar, ¿no? Ahora yo, bueno, el segundo requisito que establece la institución de la prisión preventiva viene a ser la prognosis de pena. En la sentencia no se analizó el tema, pero es bueno que uno siempre tenga claros los conceptos. Se refiere a una prognosis, a un análisis que hace el juez en el momento de dictar prisión preventiva sobre si es que con los elementos que tiene a la mano podría imponer una pena mayor a 4 años, pero una pena concreta. La prognosis de pena es una pena concreta, no es la pena que está en la norma. No es que tú vayas a ver el mínimo o el máximo del tipo penal. Si es una estafa son 6 años y dicen ya pasó. No, no es así. Es un análisis de pena concreta. Tienes que analizar si es que hay reincidencia, habitualidad, de repente tentativa, de repente inimputabilidad restringida, etc, etc. Es algo concreto. Es importante recordar eso. El tercer requisito dentro de los elementos que exige la norma del artículo 268 es el peligro procesal. Y es el elemento fundante de la prisión preventiva. Ustedes saben que uno de los principios básicos del derecho procesal penal acusatorio que tenemos es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia nos dice de que una persona, para ser privada de su libertad, debe ser declarada culpable, es decir, la presunción de inocencia debe ser derrotada, esta presunción debe ser vencida. Entonces, para ser vencida, bueno, tiene que haber suficientes elementos probatorios, tiene que haber elementos legítimos, etc, etc. Pero mientras la persona no sea declarada culpable, debe ser tratada como inocente. No se le puede poner una camisa a rayas con su número, su foto, etc, etc, expuesta al público como si fuera culpable por las autoridades. Y en el plano de la prisión preventiva, no se le puede mandar a la cárcel o ser privado de su libertad si no es por razones de peligro procesal. Ese es el límite que se ha impuesto al respecto en el plano de la regla de tratamiento del imputado, que es una regla de la presunción de inocencia. Entonces, como principio fundamental y básico, el peligro procesal debe ser analizado de una forma muy intensa, debe saber de qué se está hablando. Se está hablando, en realidad, de supuestos sobre bases objetivas, claras, como ya en su momento la sentencia del caso J versus Perú lo señaló. ¿Qué dijo esta sentencia? Que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación en cada asunto, la cual debe estar fundada en circunstancias objetivas y ciertas del caso. Es decir, tiene que estar acreditadas ciertas circunstancias y a partir de ellas poder hacer una prognosis,
una presunción, pero tiene que haber un elemento objetivo que fundamente luego el peligro procesal. No la mera subjetividad del juez puede fundamentarlo. Cuando se habla de peligro procesal se tiene que hablar necesariamente de dos elementos en los cuales se divide el peligro procesal. El peligro de fuga, es decir, las posibilidades o las oportunidades que el imputado tiene para no estar sujeto al proceso, el fugarse, el esconderse. Por eso cuando se habla de estos elementos, el artículo 269 del Código Procesal Penal da una lista que en realidad no es taxativa. No es taxativa porque incluso la misma jurisprudencia puede generar otro tipo de peligros o criterios que vayan a disminuir los peligros. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional del caso de un profesor universitario que estaba sujeto al proceso, sin embargo, le habían dado una prisión preventiva y el máximo órgano de interpretación de la Constitución señaló que en este caso el peligro disminuía, el peligro de fuga, porque esta persona era un docente que siempre había estado ligado a las cuestiones de derecho, que siempre había estado dentro de la actividad académica, etc., etc., ¿no? Entonces declaró fundado el habeas corpus y se le dio la libertad. Pero este criterio no estaba dentro de la lista, sino que se creó en ese momento. Entonces, esta lista que hace el Código Procesal Penal en sus artículos 269 y 270 no son taxativos. Ahora, ¿cuáles son estos peligros que se refiere el Código Procesal Penal? A modo de ejemplo, el arraigo, es decir, que el imputado tenga una conexión, tenga un vínculo con el lugar donde vive, donde trabaja, donde tiene su familia. Pero este es un vínculo, digamos, no necesariamente fuerte. La casación C26 y antes la resolución de la presidencia de la Corte Suprema sobre el tema de la prisión preventiva del año 2011 habían señalado de que en realidad, por ejemplo, presentar una declaración jurada no acreditaba necesariamente de que existiera este vínculo, esta pertenencia al lugar. Y el no presentarlo tampoco acreditaba que no existiera. Es decir, es contingente, pues, ¿no? Se pueden usar los argumentos a favor o en contra. En realidad, el arraigo no es un elemento fuerte, al igual que la gravedad de la pena. Y el criterio de la gravedad de la pena, como único sustento de la prisión preventiva, ha sido prohibida ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, y vamos a analizarlo después por una disquisición que ha hecho nuestro máximo intérprete de la Constitución. Luego tenemos la magnitud del daño causado y la ausencia voluntaria del imputado para repararlo, el comportamiento del imputado en el procedimiento o en uno anterior, que es el criterio más importante que se puede tomar en cuenta al momento de identificar la prisión preventiva, así como la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. Estos son los criterios del peligro de fuga. Los criterios del peligro de obstaculización vienen a ser aquellos peligros ligados a la afectación del normal desarrollo de la actividad probatoria. Sin embargo, recuerden ustedes que la actividad probatoria es la actividad estatal, no es la actividad privada, entonces corresponde al Estado resguardarla. Y siendo una actividad estatal, reglamentada, está reglamentada en tiempo, lugar y forma. Entonces, no va a ser, o no necesariamente va a ser extenso el peligro que se dé. Por ello la doctrina ha señalado de que se debería limitar el uso de este peligro de obstaculización probatoria o entorpecimiento probatorio, porque si es que se quiere resguardar algún tipo de elemento probatorio, se pueden usar otros elementos. La prueba anticipada, por ejemplo. La cámara Gesell en los casos de violación de menor. O en todo caso ciertos resguardos. Justamente porque lo que se busca es la menor afectación al momento de la prisión preventiva. Recuerden ustedes de que uno de los factores que se deben analizar ahora es el tema de la proporcionalidad.
que lo ha establecido así de forma vinculante la Casación C26 del año 2013 de Moquegua. Entonces, presentado ya los peligros a los cuales se debe uno atener, vamos a analizar algunos aspectos de la sentencia de habeas corpus que hemos venido a hablar hoy día y que son interesantes, muy interesantes de cara al tratamiento que se le da a la figura de la prisión preventiva. Ahora, por ejemplo, hablan del audio del caso Madre Mía. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Bueno, en realidad 4 jueces del Tribunal Constitucional, porque fue tomada la decisión en mayoría. Señala que de una interpretación de los artículos 189.3 y 190 del Código Procesal Penal, 189.3, o sea, inciso 3 del artículo 189, y el artículo 190 del Decreto Legislativo 957 o Código Procesal Penal, puesto en vigencia el 1 de junio del año 2006, en Guaura, señala que en estos casos se debió pasar por un reconocimiento en el que debe estar presente el defensor del imputado o, en su defecto, el juez de investigación preparatoria. Si es que no se hace así, no sería legítima o legítimo el uso de este audio. Es decir, para poder usar un audio, el Tribunal Constitucional señala de que primero se tiene que hacer un reconocimiento. Es decir, por poner un ejemplo un tanto que se puede dar en la realidad, ¿no? Es decir, si es que viene el jefe de una mafia al que se le ha estado interviniendo en las comunicaciones y está de pasadita, va a pasar de Colombia a Perú y de Perú se va a Bolivia a seguir con sus negocios, el fiscal, antes de poder pedirle prisión preventiva, ya que se va en unas horas, va a tomar su vuelo de avión en unas horas, tiene que ir donde el juez a pedirle que haga reconocimiento. Es decir, tiene que llamar al juez, tiene que llamar a los peritos, y lo que se tendría que hacer en unos días, si no semanas o meses, como ustedes bien saben que se hacen las pericias, lo tiene que hacer en unas horas. Ese es el estándar que ha señalado el Tribunal Constitucional que se debe hacer. Estándar por demás absurdo, en un caso como este. Hay casos, como el que se ha analizado en la sentencia, donde la investigación dura meses. Ahí sí podría ser exigible. Señor fiscal, usted ha tenido el caso 1 año y tantos meses. ¿Cómo es posible que no haya hecho esta pericia de reconocimiento? Ahí sí es exigible. Pero eso no se dice acá. Se ha dejado simplemente de una forma amplia a la interpretación. Y ahora corresponde a los jueces darle, en el caso por caso, una interpretación correcta. Este criterio que ha establecido el Tribunal Constitucional es un criterio, en realidad, que debe ser comprendido en el caso por caso. No es aplicable a la generalidad de ellos. Entonces, acá ha habido una, ¿cómo se puede decir? Acá ha habido una forma de redacción no tan afortunada. Les ha faltado mayor detalle, les ha faltado una mejor técnica. Entonces, este criterio me parece de que, para el caso que ellos han analizado, está perfecto. Pero esto no se va a dar en todos los casos. De otra forma, haría el proceso penal un proceso formalista, un proceso donde se debe seguir reglas que no tienen que ver con la realidad. Y el proceso penal no es eso. El proceso penal es un proceso penal que regula realidades, no simplemente supuestos. Bueno, eso es por el tema de las grabaciones. Hay un tema también bien importante que señala, justamente también algo interesante es que a pesar de que el Tribunal Constitucional expone este argumento y que debería ser suficiente simplemente para decir, acá estos audios no van, aparte de eso entra a analizar el fondo. Si es que el audio eso corresponde, no corresponde, qué cosa es lo que quiere acreditar. Es decir,
trata de argumentar más cosas. Parece de que al propio tribunal no le convenció su argumento. Entonces entra al fondo del asunto. En una base sólida, de una base sólida se puede extraer una consecuencia, una prognosis, se puede extraer una presunción. Pero no, lo que la sala ha hecho es extraer la presunción de otra presunción. Es decir, no tiene una base sólida para decirlo. Y eso es lo que he puesto de relieve y es muy importante. Porque para pedir la prisión preventiva, ahora se tiene que tener en cuenta eso. No basta la mera argumentación, la mera imputación. Tiene que haber elementos de los cuales extraer estos datos objetivos. Y eso es, a mi parecer, muy importante. Ya como el tiempo es tirano y no los quiero aburrir tampoco, vamos a pasar a un tema que para mí es muy importante, porque acá ha habido unas cosas de muy mala técnica de redacción, muy mala técnica, que tiene que ver con el criterio de la organización criminal. Le voy a leer lo que dice la casación 626 del año 2013 Moquegua sobre el criterio de la organización criminal como aspecto para fundamentar la existencia o no de peligro procesal. Esta casación se basa para hacer este análisis en los textos del maestro Prado Saldarriaga, así como en la resolución que en su momento sacó el doctor San Martín Castro cuando fue presidente de la Corte Suprema y estableció lineamientos para la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Que la experiencia criminológica determinaba que una mafia, una organización criminal, tenía estructura, complejidad, tenía roles, funciones, era un aparato, era todo un aparato, como una empresa criminal. Entonces tenía vocación de permanencia, tenía pluralidad de agentes, lo cual la convertía, a diferencia de la criminalidad individual, en más peligrosa. Y esto se basa en estudios amplios de Estados Unidos, de España, o sea, no es algo que la gente no sepa. Es decir, si a mí me amenaza Juan Pérez, yo pongo mi acción de garantías y ya veré qué pasa. Pero si que a mí me amenaza a alguien que es parte de una organización criminal, la cosa cambia. ¿O es igual? No es igual. La experiencia, el sentido común, los estudios determinan eso. O sea, estamos ante un elemento bastante grave. Por eso señala la casación es que las estructuras organizadas, independientemente de su nivel de organización, tienden a generar estrategias y métodos para favorecer la fuga de sus pares y para contribuir en la obstaculización probatoria, amenaza, compra, muerte de testigos, etc. De ahí que en ciertos casos solo basta la gravedad de la pena y este criterio para imponer esta medida. Ahora, ¿qué dice el TC? ¿Qué dice la sentencia casatoria? Dice, así como dice la casación tal, y abre comillas, en ciertos casos solo basta la gravedad de la pena y la imputación de pertenencia a una organización criminal para imponer la prisión preventiva. ¿Dice lo mismo? No dice lo mismo. El TC, en una muy mala redacción, incluso abre comillas, ha dicho de que la Corte Suprema ha dicho tal cosa cuando no dice eso. Es decir, para destruir el argumento contrario, ha falseado el argumento. Y eso es algo totalmente deleznable, es una cosa criticable también. Es decir, eso no se puede hacer. Ahora, no está de más decir que existen algunos operadores que señalan que basta la imputación y la pena para imponer prisión preventiva. Pero eso no dice la casación. Ese es un criterio antojadizo, un criterio obviamente inconstitucional, pero eso no dice la casación. La mala praxis de algunos operadores
no puede ser imputable a la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con este requisito de la organización criminal? Lo que buscaba la sentencia casatoria C-26 es justamente evitar estas malas prácticas de los operadores de decir que bastaba la imputación sin ningún tipo de base sólida objetiva, como realmente debe haber, para que más la gravedad de la pena, para imponer prisión preventiva. Eso es una argumentación bastante forzada, bastante forzada. Y es lo que quiso evitar la casación. Lo que se requiere es, obviamente la casación está pensada para casos donde haya mafias de verdad, pues, ¿no? Grupos dedicados al tráfico de drogas, al lavado de activos, o grupos corruptos que toman el Estado por asalto. Pero obviamente, con bases sólidas, que exista la organización criminal, no en grado de certeza, pero al menos de probabilidad, pero que existan elementos, actos de investigación sobre ello, y la vinculación del imputado a incluso que se argumente cuál es el peligro procesal. No basta la mera imputación. Eso es, como les digo, un argumento totalmente antojadizo, y por qué no decirlo, malévolo incluso. Entonces, acá el TC desvirtuó, desfiguró lo que dijo la Corte Suprema para poder encajar sus argumentos, lo cual me parece de que no es correcto. Pero ¿qué más hace? ¿Qué más dice? Y este también es un argumento, es una falacia lo que se ha hecho. Ha dicho que la gravedad de la pena es un elemento similar a la organización criminal. Y eso no es cierto. No se pueden comparar. Cuando tú vas a acreditar el tema de la gravedad de la pena, simplemente tienes que ver, cotejar en el Código Penal cuánta pena máximo o mínimo tiene. Pero cuando vas a analizar la existencia de requisitos de la criminalidad organizada, tienes que analizar los elementos de convicción, los datos objetivos sobre la existencia de la misma. No es la misma operación mental. Y mal ha hecho el TC al equipararlas. Entonces, como vemos, la sentencia tiene buenas cosas, tiene malas cosas, hay de lo bueno, de lo malo y de lo feo también, pues, ¿no? Pero es importantísimo que se haya puesto de relieve la importancia de la libertad y la excepcionalidad de la prisión preventiva, poner de relieve que se requieren bases ciertas y objetivas de los elementos que configuran la prisión preventiva. Y si bien existen críticas, es importante porque la contradicción, el ir y venir, hacen de que se puedan desarrollar los conocimientos que se tienen. Esta confrontación de ideas va a lograr de que tengamos, estoy seguro, un mejor tratamiento de la prisión preventiva y de repente en el futuro un mejor sistema de justicia. Muchas gracias. Ok, gracias. Juan ha enfocado básicamente lo más reciente que caracteriza la prisión preventiva, pero yo me atrevería a tocar la médula vital que caracteriza la prisión preventiva hoy en día. ¿Cómo así? El Tribunal Constitucional ha enfocado una solución con aristas políticas y jurídicas, ¿no? En parte. Pero sucede que también debemos de ser conscientes que hay una casación implicada, 626, Moquegua 2013, y una sentencia plenaria casatoria, 001-2017, CIJ 433. Estas dos, digamos, materiales normativos
son necesariamente la parte correspondiente a lo que tenemos que analizar nosotros en lo referente a lo que sería una prisión preventiva analizada desde el punto de vista constitucional. Es decir, no solamente podemos quedarnos en un nivel meramente legal, sino también hay que ir al nivel constitucional, pero a su vez hay que complementar ambos aspectos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A dónde vamos? Si existe en el modelo contemporáneo un problema, ese problema se llama prisión preventiva. Si existe algún conflicto en el modelo, eso se llama prisión preventiva. Si existe una marcha contra marcha, eso se llama prisión preventiva. Si existe alguna falla en el modelo, alguna inconsistencia conceptual y de comprensión, eso se llama prisión preventiva. Si existe algún abuso, exceso, sobreexceso, retroceso, eso se llama prisión preventiva. Pero habría que ir nosotros a la casación esta 626-2013 Moquegua, pero también hay que ir a las bases que asisten a este elemento procesal. Y sucede que, dogmáticamente hablando, las cosas no están lo suficientemente claras. Tanto así que ahora hay 5 presupuestos y no solamente 3. Hay 3 presupuestos materiales del 268, 3, pero a su vez hay 2 procesales nuevos que introduce la casación 626-2013 Moquegua. ¿A dónde vamos? Existe en ese sentido la necesaria comprensión de lo que está implicado acá y lo que está en juego acá para nosotros. Existiría, en pocas palabras, una necesaria reflexión de prisión preventiva. ¿En qué sentido? En que, por un lado, se dice que es excepcional, correcto. El Tribunal Constitucional peruano ha dicho que también es excepcional y ha afincado su concepción final en su reciente sentencia constitucional diciendo que es excepcional. Pero el problema no está que lo declare, el problema está en la comprensión material y sustantiva. Me explico. El peligro procesal, por ejemplo, no es in abstracto, es in concreto. El millonario, no solamente porque es millonario, es peligroso para que se fugue del país. Es el millonario más algo más. En este caso en particular, ¿qué cosa? Antecedentes que están de por medio, ¿no? Si el millonario antes zanjó sus problemas tributarios yéndose del país al instante, eso se llama un peligro en concreto. Antecedentes en concreto que señalan un camino, ¿no?, de prisión preventiva. El mendigo de la calle, por el hecho que sea un menesteroso de la calle, tampoco implica prisión preventiva. Si es un mendigo de la calle más antecedentes que están de por medio, eso ya implicaría recién la posibilidad in concreto de prisión preventiva. Entonces, acá lo que está en juego, en verdad, es la comprensión material de la prisión preventiva. Los presupuestos teóricos procesales están claros. Es una excepción. La prisión preventiva es, en verdad, una excepción. Pero no basta con decir que es excepción, sino que hay que comprenderlo en la materia. ¿Por qué motivo es excepción? ¿Por qué motivo es excepcional? Porque, en concreto, en los hechos, debe de haber un peligro procesal, un peligro de fuga, ¿no? ¿Qué sé yo? Y también en los hechos debería de haber un elemento de convicción grave y fundado. Y también en los hechos debería de haber, se entiende, una prueba anticipada, por lo mínimo, una que señale un camino de alta probabilidad. Cuando la casación 626-2013 Moquegua, en su fundamento 27, señala, casi textual, ¿no?, la prisión preventiva amerita una imposición en el sentido que se haya detectado una alta probabilidad. Esta palabra, esta frase, alta probabilidad, no es gratuita, es una frase técnica, es una frase científica, mejor dicho, es una expresión científica. ¿Qué significa probabilidad? En términos cognitivos, ¿qué significa probabilidad? Significa un grado del conocimiento. ¿Cuáles son los grados básicos del conocimiento? Son 3, posibilidad, probabilidad y certeza. La sentencia plenaria casatoria 001-2017 de CIJ-433 señala en su regla F, si no me equivoco, F, señala que precisamente la prisión preventiva amerita necesariamente una sospecha grave. Y el grado superior a la sospecha grave, ¿cuál sería? La certeza. En consecuencia, una prisión preventiva que implicaría necesariamente una cuasi certeza. Necesariamente un elemento adicional que sería, en este caso en particular, algo casi seguro de lo que correspondería a una sentencia
de condena, en este caso en particular. Vuelvo a decir, aquí hay grados que están implicados, grados cognitivos que están implicados. La comprensión correcta de este instituto procesal penal nos informa que necesariamente hay que entender a la prisión preventiva no en su punto de vista procesal teórico, sino su punto de vista procesal material, procesal de comprensión de elementos cognitivos que están en juego. Y tenemos dos insumos normativos, tenemos dos insumos de jurisprudencia que nos señalan el camino, en el sentido que tenemos ahí fácilmente detectables o apreciables, esa posibilidad de entender, ¿no?, lo que se llama en concreto, antecedentes en concreto, peligro en concreto, elementos de convicción en concreto, que podrían estar sumándose a una prueba anticipada, ¿no?, que acompañaría al elemento de convicción X o Y. Mejor dicho, estamos construyendo recién en el país la sistematización jurisprudencial que nos señalaría el camino de una correcta comprensión de prisión preventiva. ¿Cómo así que la prisión preventiva en verdad, realmente examinada como corresponde, implicaría ir a niveles cognitivos, ir a niveles del conocimiento? Repito, ¿cuáles son los niveles del conocimiento? Son tres: posibilidad, probabilidad y certeza. La regla F de Pleno Casatorio 001-2017, CIJ 433, señala en su regla F justamente esta construcción, que la prisión preventiva ameritaría necesariamente una sospecha grave. Como sospecha grave ya estamos hablando en lo particular que eso ya significaría necesariamente una casi certeza. Y eso, en verdad, entrañaría una gran preparación por parte de cada operador jurídico, porque eso implicaría necesariamente un dominio que sea mejor y que sea mucho más trabajado que el que se maneja hoy en día, ¿no? Si un juez de garantías decreta prisión preventiva basándose en elementos abstractos, se requiere necesariamente ir a un sentido que no sea no solamente abstracto, sino que sea concreto, y en su concreción que comunique un hecho que en lo particular sea lo más cercano a la verdad que sucedió en el caso en concreto en particular. Nosotros somos de la idea que mientras más se domine cada elemento cognitivo va a ser mucho mejor para una debida comprensión y aplicación en prisión preventiva. Esto es al margen, completamente al margen de lo que es estrictamente hablando una litigación oral en prisión preventiva, que es otra cosa aparte, completamente aparte y muy interesante, dicho sea de paso. ¿A dónde vamos? En consecuencia, si nosotros analizamos cada elemento y cada componente o cada presupuesto material y procesal de prisión preventiva, a continuación tenemos nosotros que concordar respecto a una ciencia que se está presentando hoy en día sí o sí. Los elementos de convicción para que sean sospecha grave, como señala la casación 626 en su fundamento 27, y para que una regla F de Pleno Casatorio 001-2017, CIJ 433, señalen e indiquen realmente una correcta solución, eso que implicaría o que debería de implicar que la prisión preventiva en verdad no solamente sería basada en elementos de convicción graves y suficientes, sino que se entiende que, o por lo menos lo entendemos así, eso implicaría que la prisión preventiva en verdad también podría significar el hecho que haya una prueba anticipada, por lo menos un mínimo de uno, para que esta prueba anticipada que acompaña a elementos de convicción, ¿no?, señalase el camino de una prisión preventiva correctamente impuesta. Al margen de tipos penales, al margen de organización criminal, al margen de cualquier coyuntura, lo que significaría una necesidad de dominio sería ese dominio cognitivo para nosotros tener en claro que una prisión preventiva, para que sea sospecha grave, para que sea un elemento de alta probabilidad, alta probabilidad, no solamente mediana o mínima, sino alta probabilidad, necesariamente implicaría un dominio cognitivo. Y eso, doctores y jóvenes, eso implicaría en verdad una mejor preparación por parte de este Instituto Procesal Penal. Y en verdad nosotros en todo caso hacemos énfasis, hacemos hincapié, ¿no?, en lo que implicaría una correcta preparación en prisión preventiva.
Al margen de una cuestión de litigio oral, al margen de cualquier cosa de litigación oral que es necesario afrontarlo y aplicarlo correctamente en cada audiencia, el hecho es que el presupuesto cognitivo es también fundamental y es también muy importante de establecerlo. En verdad es muy importante de comprenderlo. Entonces, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional ha hecho una sentencia reciente que tiene aristas políticas y jurídicas de por medio, pero también que quede claro la necesidad de dominar correctamente este instituto procesal penal. Y eso implica necesariamente la reflexión correcta sobre elementos cognitivos que están de por medio. Si en la gradación cognitiva de posibilidad, probabilidad y certeza, la alta probabilidad es prácticamente el límite, con la certeza, es prácticamente el límite inmediato, como se dice, la frontera misma entre certeza y probabilidad alta. ¿Eso qué implicaría en la práctica? Eso implicaría que se requiere necesariamente una actuación importante en prisión preventiva, una actuación de elementos de convicción que estén acompañados por una prueba anticipada. Lo entendemos así. La real interpretación y correcta interpretación sería en ese sentido, de ese modo. Para nosotros comprender exactamente lo que implicaría una alta probabilidad, necesariamente tenemos que hacer énfasis en que esta alta probabilidad no solamente es en un plano meramente abstracto, es en un plano más que abstracto, es en un plano obviamente inconcreto. Y para que sea en un plano inconcreto esta alta probabilidad, no nos queda otro camino de comprensión que indicar que esta alta probabilidad tiene que estar acompañado por una prueba anticipada. No sé si me dejo entender en ese sentido. Al margen, completamente al margen de una prisión preventiva en un análisis básico, presupuestal, de 3 elementos de convicción o, qué sé yo, una construcción de lo que sería una tradición de prisión preventiva. Al margen de esa situación en particular, nosotros tenemos acá la idea de que lo que se está construyendo como un nuevo camino de comprensión sería justamente el hecho de que estamos viendo la necesidad de reelaborar a la prisión preventiva desde bases epistémicas, desde bases cognitivas, como así la posibilidad, la probabilidad, la certeza que están de por medio, y si es prisión preventiva, debería de ser una alta probabilidad que solamente es superada por una certeza. ¿Me dejo entender? Una alta probabilidad que solamente es superada por una certeza. Esto no es gratuito, esto no es secundario, esto no es superficial, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Esto es muy importante de establecerlo. Y en consecuencia nosotros asumimos esa idea y ese compromiso teórico. Prisión preventiva es el elemento que está poniendo a prueba, es el elemento que está poniendo en demasía a prueba el modelo. El modelo que tenemos es un modelo garantista. Y como garantista que es el modelo, está implicándose diferentes elementos que tienen que comprenderse correctamente. Así que para cualquier capacitador, lo correcto sería comenzar por una cuestión de filosofía garantista. Y lo correcto para cualquier operador jurídico sería también la debida comprensión del modelo garantista. Y eso implica realmente, doctores y jóvenes, un compromiso de capacitación permanente. Y eso implica no solamente escuchar diplomados, qué sé yo, eso implica leer y autocapacitarse cotidianamente. Al final, no hay mejor lección y maestro que una lección aprendida que uno mismo día a día y permanentemente en lectura perpetua, como se dice. Pero acá lo que está en juego, o lo que estaría en juego en verdad, es la cuestión del modelo, y lo que nosotros hemos avisorado hasta ahora es que tenemos esta posibilidad de complementación teórica de este instituto referente a que necesariamente tenemos que ir al punto de vista cognitivo. La prisión preventiva es excepcional, eso se sabe desde mucho tiempo atrás, pero es excepcional también desde el punto de vista práctico y cognitivo. No solamente es excepcional desde el punto de vista teórico, eso está muy claro, eso todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo se lucha en concreto respecto a una prisión preventiva correctamente impuesta? Ahora, es cierto también que el Código Procesal Penal pone cortapisas.
Por ejemplo, cuando dice, ¿no? La prisión preventiva se impondrá y en todo caso, si no se impone, se puede ameritar una comparecencia simple. ¿Cómo es posible que si un juez de primera instancia imponga prisión preventiva, una sala superior revoque la decisión de primera instancia e imponga comparecencia simple? Eso ya nos preocupa un poco porque estaría de por medio una total incomprensión. O bien el juez de garantías es completamente un incapaz, o bien la sala no sabe qué hacer y ha visto el remedio más simple, y que es emplear el Código Procesal Penal que dice que cuando no corresponde prisión preventiva, corresponde comparecencia simple. Eso también nos preocupa bastante y nos lleva a tratar de entender que aquí las cosas, como se dice, están para que uno las organice o reorganice, ¿no? Y para que uno entienda este elemento procesal implicado en su mejor sentido o mayor nivel de comprensión. Y necesariamente nosotros aquí tenemos que hacer uso de lo que es el pleno cognitivo, el plexo de garantías que están implicados en el modelo y que tenemos nosotros que señalar, como se dice, el dedo en la llaga, y la llaga está acá a flor de piel y el modelo está en juego, en verdad, pero tampoco que el modelo esté en juego, tampoco eso justificaba, ¿no?, que se revoquen prisiones preventivas por comparecencias simples, ¿no? Eso también es otro exceso, o sería otro exceso. ¿Por qué motivo? Porque estaría implicando que de un abuso negativo se llega a un contraabuso negativo, y ambos polos obviamente que son polos incorrectos, y que más bien nosotros tenemos que llegar a un camino que sea más correcto y más justo. Y ese camino correcto y justo, ¿cuál sería? El camino de la comprensión cognitiva de la prisión preventiva. Es excepcional, correcto, es excepcional. Necesita una alta probabilidad, correcto, pero ¿por qué motivo? Porque no solamente se requiere elementos de convicción, también se requiere algo más. ¿Y ese algo más qué sería? Mínimo, una prueba anticipada. Si la Fiscalía tiene tremendos poderes de investigación, ¿por qué no requiere prueba anticipada? Si la Fiscalía posee un enorme poder del Estado, es el brazo que ejecuta el poder del Estado, es el persecutor del crimen, ¿por qué motivo no pide una simple prueba anticipada? Hay diversas explicaciones, diversas justificaciones, ¿no? Pero acá el hecho concreto es que en audiencia, cualquier juez de garantías que esté lo suficientemente preparado debería de decir fehacientemente: señor fiscal, usted tuvo 2 años para investigar, y en esos dos años para que usted haya investigado, ¿dónde está su prueba anticipada? Cualquier juez de garantías que se precie de tal, ¿no?, creo yo, preguntaría a un fiscal y le diría: señor fiscal, ¿dónde está su prueba anticipada? Porque usted ha tenido el tiempo suficiente para que investigue, ¿no? Y esa prueba anticipada sí le daría, en verdad, el sustento práctico para que uno argumente, materialmente hablando, en prisión preventiva, lo que sería, ¿no?, una alta probabilidad. Alta probabilidad, ¿por qué motivo? Porque no solamente son elementos de convicción simples, es algo más que elementos de convicción. Y por otro lado, también el propio Código Procesal Penal establece concretamente en su artículo 271, inciso 3, dice: el auto de prisión preventiva será especialmente motivado. Hemos mencionado hasta acá solamente elementos cognitivos que están implicados. Ahora, si mencionamos a la motivación, es otra cuestión más todavía. Si dejamos de comentar elementos cognitivos que están implicados, que son importantes, el elemento que sigue a continuación es la motivación especial. El Código Procesal Penal lo menciona expresamente: motivación especial. Artículo 271, inciso 3. Si el auto de prisión preventiva requiere una motivación especial, en consecuencia, ¿cómo debería de ser esa motivación especial? Que el fiscal también, como magistrado que es, también está en la obligación funcional de motivar en forma especial. No solamente el juez motiva, también motiva el fiscal. ¿Por qué motiva al fiscal? Porque también el fiscal es un magistrado, ¿no? Es un funcionario público. Por lo tanto, el fiscal
cuando requiere prisión preventiva, y el juez cuando impone prisión preventiva, los dos deben de motivar en forma especial. Los dos. Y ahora mucha gente se pregunta, ¿y qué implica motivación especial? ¿Qué es motivación especial? Si preguntásemos a cualquier operador qué significa motivación especial, ¿qué nos diría? Nos diría, es una motivación importante. Debe ser una motivación diferente. ¿Pero cómo diferente? ¿Cómo así diferente? ¿En qué sentido diferente? Y muchos dicen, no tiene que ver con la libertad humana en todo caso. No, pero hay algo más. Hay algo más. ¿Y ese algo más dónde está? En los niveles de la fundamentación. El nivel legal es un nivel común. El nivel constitucional es un nivel interno común. El nivel que le da a la motivación un carácter especial, ¿cuál es? El nivel supranacional. Por lo tanto, una motivación especial, lo entendemos así en doctrina, implicaría una motivación en 3 niveles: legal interno, constitucional interno y el nivel supranacional, internacional. En esa conjunción de 3 niveles, al margen que sea un contenido de libertad que esté implicado y que implica necesariamente una motivación ampliada, reforzada, aparte de eso, necesariamente se requiere una motivación que sea en esos 3 niveles de motivación, en esos 3 niveles de fundamentación. Entonces, una motivación de prisión preventiva no es una motivación perfecta, no, simplemente es una motivación especial. ¿En qué sentido? Que para privar de libertad a un ser humano se requiere necesariamente que esta privación, como no es condena, necesita una motivación cualificada. Una motivación cualificada, una motivación especial. ¿Por qué especial? Porque se priva de libertad a un ser humano. ¿Y eso qué implicaría en la práctica? Eso implicaría una cosa muy simple y muy concreta, que el juez y el fiscal tienen que motivar en 3 niveles: legal, constitucional y supranacional. Entonces, que un juez de garantías, cuando imponga prisión preventiva, que me convenza a mí y me diga supranacionalmente, ¿no? Ollanta-Humala amerita prisión preventiva. Supranacionalmente, ¿no? Nadine Heredia amerita prisión preventiva. Y eso, por cierto, es un tanto complicado, ¿no? Un tanto complicado, ¿no? Pero ese es el único camino para que un juez imponga fehacientemente, imponga con total legitimidad y autoridad académica y funcional, porque son magistrados, una prisión preventiva. Nosotros creo que estamos en el camino correcto en doctrina y que es, por un lado, estamos hablando que existe la necesidad de dominar los niveles del conocimiento, ¿ya? Niveles cognitivos, y vayan ustedes ya preparándose en ese camino que es inevitable. Y segundo, el camino de una motivación, una comprensión de la motivación, que en este caso es una motivación cualificada, especial. Como estamos en un problema del modelo, como estamos en un problema de que este modelo como que camina y no camina, sin trampa, hay marchas, contramarchas, sucede que el gran operador jurídico que está comprometido para que esto se impulse, es el defensor. El defensor sería para nosotros por lo menos una figura sustancial y muy importante. ¿Por qué motivo? El fiscal muchas veces está parametrado en una cuestión inquisitiva, porque su propio órgano de control interno muchas veces, malentendiendo la función pública, cree que el fiscal de ahora es el mismo de hace 20 o 30 años, ¿no? Cuando no es así. El fiscal del modelo nuevo se llama garantista. Y el garantismo no es corrupción. El garantismo no es impunidad de corrupción. El garantismo es garantías máximas. Darle todas las garantías al imputado, todas, absolutamente todas. No discriminarle nada, no quitarle nada. Eso es garantismo, doctores, jóvenes, eso es garantismo en la práctica. Como la Fiscalía tiene ese problema de calibramiento al modelo, como existe ese problema de entendimiento del modelo, ¿quién es el operador que está más libre? Como se dice, más suelto en cancha. Es el defensor. Por lo tanto, nosotros ciframos bastantes esperanzas en que la defensa litigue correctamente en prisión preventiva,
Y aparte de que haga uso sobre instrumentos de litigación oral, que son importantes, obviamente, aparte de eso, aparte que plantee cuestiones preliminares, cuestiones de orden, etc., aparte que litigue correctamente, debidamente, como tiene que ser en cada audiencia en prisión preventiva, aparte de eso, se requiere el dominio de los niveles de comprensión, del nivel del conocimiento. Y aparte de eso, se requiere el dominio de la motivación cualificada o especial. Y eso implicaría necesariamente, ¿no?, una preparación, como les digo, autores, que esté a la altura de la circunstancia histórica, ¿no? Y lo que está de por medio ahora es el modelo. Lo que está en juego ahora es el modelo. Y lo que nos importa es el modelo. No por sí mismo, no en sí mismo, no, en lo absoluto. Solamente que el modelo es el camino para llegar a una mejor justicia material. El modelo posibilita el camino para tener una mejor justicia material. El modelo garantista es la máxima oportunidad histórica que tenemos para tener una mejor solución a nuestros conflictos sociales jurídicos, en este caso en particular. Así que ustedes tienen que asumir esta verdad, esta realidad, porque es una verdad que estamos viendo día a día, y que en doctrina tratamos nosotros de darle una luz en el camino, en el sentido que la prisión preventiva correctamente tratada no termina en una sentencia del TC, no, para nada, no termina en una audiencia, para nada, sino que se prolonga día a día en cada audiencia que sucede en el país. Y que si el defensor no asume su rol como corresponde, el fiscal no lo va a hacer, casi con total seguridad, porque su mentalidad es un tanto inquisitiva. Si el defensor no defiende al imputado, ¿quién lo va a defender? No hay un chapulín, no hay nadie que pueda surgir de la nada. Así que es el defensor. Y la capacitación es permanente, es absolutamente permanente. Y la inteligencia peruana, creo yo, es una inteligencia que está y existe. Hay que superar estos, digamos, defectos culturales de creernos inferior a los europeos, ya sean españoles o alemanes, ¿no? Y hay que nosotros que aprovechar la posibilidad histórica que tenemos de comprender las cosas. Si el Pleno Casatorio 01-2017, CIJ 433, regla F, me dice al máximo nivel supremo en el país que se requiere sospecha grave para imponer prisión preventiva, y la primera sospecha es la inicial, luego la relevante y luego la grave. ¿Eso qué implica? Que el siguiente peldaño, ¿cuál es? La certeza. Y si el siguiente peldaño es la certeza, ¿eso qué implica? Que la prisión preventiva, para que se imponga una prisión preventiva, mejor dicho, se requiere una cuasi certeza. No solamente elementos de convicción fundados y graves, no, elementos de convicción más algo más. ¿Y ese algo más cómo se llama? En 2 años de investigación fiscal, en 2 años de una fiscalía que está investigando, ¿cómo se llama ese algo más? Una prueba anticipada. Un buen juez de garantías le diría a cualquier fiscal: señor fiscal, usted ha investigado 2 años y medio. No. ¿Dónde está su prueba anticipada? No, doctor, no he creído pertinente, pero estás pidiendo prisión preventiva, pues, ¿no? Estás pidiendo prisión preventiva. ¿Dónde está tu prueba anticipada? No, es que yo tengo mi uso discrecional. No. Tenemos la sentencia plenaria casatoria 01-2017, regla F, casación 626-2013 Moquegua, fundamento 27, ¿ya? Ustedes lo tienen a la mano en su internet, así que pueden bajarlo en cualquier momento. Eso que nos dice que en verdad se requiere algo más. ¿Y ese algo más cuál es? Una prueba anticipada en 2 años de investigación fiscal. Por Dios, ¿acaso no pudieron haber actuado una prueba anticipada por lo menos, un testigo por lo menos, ¿no? Una pericia por lo menos. ¿No pudieron blindar una prueba importante para requerir prisión preventiva? Eso creo yo que es algo legítimo, doctores y jóvenes, para que uno se pregunte, ¿no?
porque lo que está en juego en verdad es la libertad humana y no podemos pensar mucho en los políticos, sino más bien hay que pensar en la gente de la calle, ¿no? En la gente que carece de todo tipo de poder y en la gente que no tiene a nadie con él. El político se las arregla, porque la política tiene sus cuestiones particulares. El profesional que está contactado se las arregla para más o menos encontrar un camino, pero el pobre, el que carece de todo tipo de contactos y de poder, ese es el que tiene que ser nuestro centro principal de atención, ¿no? Así que creo yo, autores, que el camino de ahora es un camino mucho más claro que el de antes y que nosotros estamos en el compromiso teórico y práctico de señalar un camino cognitivo de preparación científica. El abogado, ya sea defensor, fiscal o juez, tiene que ser un científico del derecho, porque para que tú pidas prisión preventiva como fiscal, debes de señalar una grave sospecha que es solamente superada por la certeza. Eso nos informa todo lo que estamos viendo hasta ahora. Y la Corte Suprema, Dios mediante, ha tenido ese camino de luz intelectual y nos está brindando sus insumos. Uno simplemente está reuniendo las cosas, juntando las cosas y dando una luz un tanto mayor en el plano teórico doctrinario. Pero donde se resuelve todo es obviamente en cada audiencia, ¿no? Acá nosotros simplemente estamos reunidos en 20, 30 minutos, 40 minutos, una hora, qué sé yo, y estamos nosotros en el compromiso de aplicar esto en cada audiencia. Y nuestro compromiso es cada audiencia. Y si ustedes algún día quieren ser fiscales y no lo son, o jueces y no lo son, sería bueno que sean jueces y fiscales garantistas, ¿no? Porque no le harían mucho bien al país si quieren ser jueces y fiscales inquisitivos, ¿no? Porque para eso no hay ningún sentido, en verdad, ¿no? Yo me sentiría mal capacitando a gente que quiera ser jueces y fiscales inquisitivos, ¿no? Yo quiero que la gente sea jueces y fiscales garantistas. Y el garantismo no es impunidad, el garantismo no es injusticia, no es corrupción, para nada, es transparencia, es ciencia, porque estamos viendo que acá hay ciencia. Así que yo, desde ya, yo les indico que el camino es un camino científico. Hay que leer disciplina científica, teoría del conocimiento, nociología, hay que leer para que sepa diferenciar planos de posibilidad, probabilidad, certeza. Tienes que leer, tienes que capacitarse, y para eso hay clásicos, ¿no? Johannes Hessen es un clásico, un libro pequeño de más o menos 100 páginas, que tú lo puedes leer en cuestión de 2 o 3 días, ¿sí o no? Y la motivación especial, la motivación cualificada, nunca se olviden. El juez no puede, mejor dicho, no debe, bajo responsabilidad, alegremente decretar prisión preventiva motivando en forma común. El juez tiene que imponer motivando en forma especial, y es más, bajo responsabilidad. El defensor no tiene responsabilidad en su fundamentación, no. Es el fiscal y el juez quien tienen responsabilidad funcional en la motivación. Así que esto de acá no es ocioso, no es gratuito, esto de acá es un compromiso teórico-cognitivo que nos señala que el camino correcto es, ¿no?, la capacitación y la práctica en cada audiencia de lo que uno aprende en cada capacitación. Y eso está, creo, al alcance de la mano, eso está evidentemente muy cerca de uno, y creo yo que el camino correcto es eso, y creo yo que la defensa contractual, sobre todo, tiene una gran posibilidad histórica, ¿no?, de responder al gran reto que tenemos nosotros, ¿no? Porque el reto es un modelo, pero no el modelo por sí mismo. El reto es el modelo para lograr mejor justicia material, mejor justicia, al fin de cuentas. Ese es el gran compromiso que tenemos nosotros como peruanos, ¿no?, en este país. Y por lo demás, yo los felicito por su preocupación, pero yo asumo que no están preocupados por un cartón, sino que están preocupados por una justicia. Y la justicia se impone y se aplica día a día en cada audiencia de prisión preventiva. Y sería bueno verlos ustedes litigando correctamente en prisión preventiva y exigirles a los jueces, exigirles funcionalmente, exigirles en litigación, ¿se entiende?, en buenos términos,
que hagan lo que ellos tienen que hacer. Motivar en forma especial, cualificada, en 3 planos, legal, constitucional y supranacional, y que además de eso, que el juez me demuestre que conoce niveles del conocimiento. Si el juez no me demuestra que conoce niveles cognitivos y tampoco conoce motivación, en verdad ese juez es muy deficitario y yo estaría autorizado incluso para quejarlo o para pedir su cambio de juez, creo yo, ¿no? Porque un juez tiene que estar capacitado para que resuelva un caso en forma correcta, ¿no? Porque si el juez tiene posibilidades de subrogar a un fiscal o a un defensor, ¿por qué no tenemos la posibilidad de subrogar a un juez que no está preparado para que resuelva un caso como corresponde? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de ustedes?